Vamos a minimizar esto. Bueno, vamos a empezar hablando del primer par. Recordemos que es el nervio olfatorio encargado de la olfacción. Vamos a tratar de ver rápidamente recuerdos anatómicos, ¿sí? Recuerden que son neuronas, ¿sí? Que suelen ser bipolares. En este caso, por ejemplo, las neuronas del nervio olfatorio suelen tener dos prolongaciones, una periférica y gruesa, y la otra delgada y central. A partir de esta última es la que se va a constituir los filetes olfatorios, que van a converger para formar pequeños fascículos, que estos son los que atraviesan la famosa lámina cribosa del etmoides, sobre donde va a descansar el bulbo olfatorio. ¿Qué es lo importante que tenemos que ver nosotros? Si es que el paciente ingresa con alguna alteración o alguna patología que le va a generar defectos en su olfacción. Entonces nosotros tenemos que, esta materia, nosotros vamos a ver semiología, ¿bien? Cuando nosotros tenemos que explorar lo que es el nervio olfatorio, siempre se debe hacer por cada fosa nasal por separado. Le pedimos al paciente que se ocluya con su dedo la fosa nasal que no estamos examinando, y siempre se le coloca una sustancia que es diferentes tipos, a saber, puede ser por ejemplo chocolate, como sale en la diapo, café, puede ser limón, lo que la imaginación se le ocurra. Está muy relacionado obviamente con las experiencias que el paciente haya tenido previamente. Por ejemplo, si es una persona que obviamente que vive por ejemplo en regiones de Asia donde no conocen el café, no le vamos a poner café porque no lo va a conocer. Entonces siempre se va a relacionar obviamente con las experiencias previas que tenga el paciente. Lo más importante que ustedes tienen que saber es cómo se llaman las alteraciones que presenta este tipo de patología. Por ejemplo, súper frecuente ahora con esto del tema del COVID, lo que es la anosmia, que es la pérdida del olfato, o algunas personas generan hiposmia, ¿sí? Que es la disminución del olfato. Algunas personas pueden presentar, no estamos hablando del COVID solamente, sino hablando en general. El COVID es un ejemplo actual de que puede generar la hiposmia o la anosmia. Las parosmias son percepciones distorsionadas de los aromas o de los olores. Cacosmia se puede ya presentar, ¿sí? Una percepción de un olor que es desagradable. Hay personas que pueden llegar a tener alucinaciones olfatorias, es decir, tiene una percepción pero sin que exista un estímulo oloroso. Y la hiperosmia cuando hay una exageración del olfato. Esto ustedes se van a tener que acordar para cuando veamos epilepsias y síndromes convulsivos, porque nosotros vamos a estudiar lo que son los síndromes, las crisis focales, que antes se les llamaba crisis parciales, y que hay pacientes que pueden tener convulsiones en las cuales manifiestan sentir aromas desagradables o aromas que sean diferentes a lo que hay a nivel ambiental, sin que exista un estímulo. Por eso se van a tener que acordar de ese apéndice para cuando veamos convulsiones. A la hora de evaluar lo que es el segundo par craneal, que viene a ser justamente el nervio óptico, esto es función principalmente del oftalmólogo. Hay algunas cosas básicas que nosotros vamos a tener que saber. Vamos a repasar un poquito de la anatomía. Cuando nosotros hablamos del nervio óptico, ¿sí? Tenemos que recordar que obviamente todo surge a partir, digamos, de lo que es el estudio de una neurona, ¿sí? Los axones de esta neurona, que son de estas neuronas ganglionares, que son multipolares, no son bipolares como las neuronas de la olfacción, son de las retinas justamente, ¿sí? Van a converger en la papila. Acá ustedes se van a tener que acordar lo que es esto, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos en el fondo del globo ocular lo que viene a ser la retina, ¿sí? Entonces, aquí en la retina dice que todas las prolongaciones justamente que tienen estas neuronas constituyen justamente el principal receptor a nivel de la retina. Todos los axones van a converger en una estructura que se llama papila. A partir de la papila se va a formar lo que es el nervio óptico, que tenemos uno en cada ojo. Ambos nervios ópticos van a converger y van a formar el famoso quiasma óptico, que después nos vamos a detener en esto un ratito. Allí se produce entrecruzamiento de fibras que son nasales y temporales, ya vamos a verlo enseguida. Las nasales tienden a cruzarse, las temporales tienden a seguir una misma dirección, y a su vez, tanto las fibras nasales
que son las contralaterales, como las temporales del mismo lado, van a formar lo que son las cintillas ópticas. La mayoría tienden a terminar formando lo que es el cuerpo geniculado externo, que eso va a dar origen al haz geniculocalcarino, y este haz va a formar las radiaciones ópticas que terminan en la corteza occipital, a ambos lados de la cisura calcarina. Vamos a ver aquí rápidamente, que es para tratar de entender un poquito lo que acabamos de explicar. Tenemos nosotros cada globo ocular, ¿sí? Dentro del globo ocular, ¿sí? Obviamente en el fondo del globo ocular se va a encontrar justamente lo que es la retina, ¿ok? Nosotros vamos a tener por un lado esto, que son las fibras nasales, y por otro lado las fibras temporales. Se dice que las fibras nasales suelen visualizar el campo que está opuesto en su dirección, no es que ven derechito, sino que detectan todo lo que es el campo contralateral. En este caso, las fibras nasales detectan lo que es el campo temporal. Y por el otro lado, las fibras que son temporales detectan los campos nasales. ¿Qué sucede con esto? Se dice que las fibras nasales se entrecruzan, ¿bien? Van hacia el otro lado, mientras que las homolaterales, o mejor dicho, las temporales, son homolaterales, es decir, continúan del mismo lado. Entonces, ¿para qué explico esto? Ustedes fíjense aquí lo que es. La fibra temporal detecta el campo nasal, justamente derecho, ¿sí? Y aquí la fibra nasal va a detectar el campo temporal izquierdo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estos campos temporales o nasales, justamente hablamos de el espacio que vamos a ver. Temporal lo que está por afuera, nasal es obviamente lo que está por dentro. Entonces ustedes observen aquí cómo se van a entrecruzar las fibras, y eso va a formar justamente la imagen que está visualizando este campo del ojo, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve conocer esto? Me sirve justamente para, si el paciente se presenta con ciertas alteraciones en el campo visual, yo voy a tener que recordar en la anatomía qué es lo que puede llegar a tener alterado. ¿Qué es lo que más frecuentemente podemos llegar a encontrar? Los que son relacionados con los tumores de hipófisis. Los tumores de hipófisis son, dentro de la patología endocrinológica, son causantes de compresión del quiasma óptico. Y aquí en el quiasma óptico, ustedes visualicen, el quiasma óptico se encuentran las fibras nasales. Nosotros vamos a ver un capítulo más adelante de endocrinología, por eso me detengo un ratito en esto, que por más que parezca tedioso. Aquí las fibras nasales decimos que ven los campos temporales. Vemos aquí fibra nasal de este lado, ve el campo temporal derecho, la fibra nasal de este lado ve el campo temporal izquierdo. Si yo tengo una lesión que me comprime esta parte, donde están las fibras justamente nasales, me va a generar algo que se llama hemianopsia bitemporal, porque está afectando justamente las fibras que van a visualizar los campos temporales, que es la imagen que se presenta aquí. Justamente tenemos el número 2 ahí de referencia, en la cual se va a visualizar que lo que está afectado son justamente los campos temporales. Hay otras situaciones que a veces el paciente no tiene todo lo que es una hemianopsia. Hemianopsia se refiere cuando hay pérdida de toda la mitad de un campo visual, de un ojo o del otro. Podemos llegar a encontrar en algunos casos lo que son cuadrantopsias. Así que el que quiere después ahondar en esto puede tener muchas horas frente al libro, después el que lo quiera ver. Cuando vamos a explorar lo que es el segundo par craneal, bueno, nosotros en nuestro contexto así, médicos internistas, o ustedes como exploradores, no van a hacer tanto a la hora de tener en el consultorio el paciente, porque el que tiene la principal cantidad de instrumentos para hacer esto es el médico especialista en oftalmología. Sepan que el nervio óptico, nosotros tenemos diferentes métodos para poder estudiarlo, como ser lo que es la agudeza visual, el fondo de ojo, que esto vamos a tener que estudiarlo más adelante después, cuando veamos síndromes meningios e hipertensión endocraniana, el campo visual y visión de los colores. Todos estos son los métodos que se pueden utilizar para evaluar el nervio óptico. La agudeza visual, van a decir que es esto, es práctico y a todo el mundo se lo habrán hecho, a todo el mundo que haya ido al oftalmólogo. Se realiza mediante los optotipos. ¿Quién no se acuerda cuando ha ido al consultorio del oftalmólogo y te hacen sentar frente a un cartel con letras? Ese cartel con letras es lo que se llama optotipos. El que no hacen visualizar de lejos es lo que se llama optotipo de Snell,
y hay otros que se utilizan antiguamente, ahora ya no se usa hoy en día en la práctica rutinaria de oftalmología, los prototipos de Jäger para la visión cercana, a menos que estemos tratando de estudiar un paciente que tenga lo contrario de la miopía, la hipermetropía, es decir, que no pueda ver de cerca. O una persona que esté aumentando en años y va a tener presbicia, también puede llegar a tener esa alteración. Acuérdense, cada uno de ustedes ahí de los oftalmólogos le hacen examinar un ojo por separado. Lo que nosotros sí podemos llegar a hacer a la hora de encontrarnos frente a un paciente es, por ejemplo, si no puede llegar a visualizar ninguna letra que tengamos para mostrarle, si tuviéramos un ortotipo para mostrarle, tenemos que evaluar si el paciente tiene algo de visión. Entonces, lo hacemos frecuentemente en los pacientes que ingresan, por ejemplo, por traumatismo de cráneo, a ver si tiene alguna alteración visual, lo que se llama la visión cuentadedos, el clásico que le decimos al paciente, dígame cuántos dedos ve. Si hay pacientes que puede llegar a ver los dedos, pero no discrimina cuántos hay, en ese caso decimos que el paciente tiene algo que se llama visión bulto. Y hay pacientes, que esto es muy frecuente en pacientes añosos o que tengan cataratas, que no tengan nada de visión, ni siquiera visión bulto, sino que solamente percibe la luz. Esos pacientes tienen algo que se llama visión luz. ¿Bien? Otro de los métodos de estudios que tenemos para evaluar el nervio óptico es el campo visual, que para estudiar el campo visual lo ideal es realizar una campimetría computarizada, que eso también es campo y materia del oftalmólogo, pero lo que sí corresponde a nosotros que hagamos es el examen del campo visual por confrontación. Es decir, nosotros nos tenemos que sentar frente al paciente, suponiendo que tenemos una visual que sea normal, y lo que vamos a realizar, vamos a colocar el dedo a una distancia igual, equidistante entre el paciente y del explorador, y vamos a decirle si el paciente lo ve al dedo. Y generalmente, como decíamos previamente, siempre se examina un ojo por separado, entonces hacemos que si yo me tapo el ojo izquierdo, el paciente se tape su ojo derecho, siempre es el mismo ojo que se va a evaluar, el que está enfrente. Colocamos el dedo, lo podemos poner hacia afuera, ¿sí? Y nosotros vamos a moverlo hacia adelante y hacia atrás, y en teoría nosotros si tenemos un campo visual normal, nos serviría como punto de referencia para poder examinar el campo visual del paciente. Se hace con un ojo primero, tapando un ojo, y posteriormente con el otro. Eso es lo que se llama el campo visual por confrontación. Hay veces que se quiere estudiar, sobre todo, si estamos estudiando a una persona que tenga daltonismo, lo que se llama la visión de los colores. Obviamente se le muestran diferentes colores al paciente para ver si los detecta. Bueno, eso ya charlamos. Recordemos, vamos a hacer un repasito anatómico muy breve, como para que ustedes se acuerden, ¿sí? Cuando vamos a estudiar aquí, a la hora de hablar de los oculomotores, ¿sí? El tercer par, el cuarto y el sexto, que también se llama abducen o nervio abducente, los estudiamos juntos. ¿Por qué? Porque a la hora de examinarlos, yo con el mismo examen físico voy a evaluar los tres pares craneales. Lo que yo tengo que saber es qué función cumple cada par craneal. Repasando un poquito, ¿sí? Nosotros vamos a recordar que el tercer par es un complejo nuclear, ¿sí? Porque tiene diferentes funciones, no solamente motoras, sino también tiene funciones vegetativas, en este caso, muy vinculado con lo que es el reflejo fotomotor, ya lo vamos a ver enseguida. Este tercer par se encuentra en lo que es el pedúnculo cerebral, es decir, a nivel mesencefálico, ¿sí? Las fibras van a inervar todos los músculos extraoculares, es decir, ustedes se van a tener que acordar y estudiar cuáles son los músculos del ojo, y a su vez van a tener que recordar qué función cumple cada músculo del ojo. Para resumir y para que se acuerden, nosotros vamos a recordar que el tercer par inerva recto superior, recto inferior, recto interno. Y dice que y el elevador del párpado también. Acá dice que inervan todos los músculos, excepción del recto externo, que este está inervado por el sexto par, y el oblicuo mayor, que también en algunas nomenclaturas lo van a encontrar como oblicuo superior. Entonces va a inervar el contrario, en este caso va a inervar el oblicuo menor o oblicuo inferior. Entonces ustedes se van a tener que acordar cuál es la función que cumple cada músculo. El recto superior eleva el ojo hacia arriba, el recto inferior hacia abajo, el recto interno mueve el ojo hacia adentro.
Y a su vez, se dice que también el tercer par presenta núcleos viscerales, ¿sí? Que van a formar el famoso núcleo de Edlinger-Westphal, ¿sí? Acordémonos de eso de anatomía, que este genera fibras que van a inervar el cuerpo ciliar, que el cuerpo ciliar está relacionado con el mecanismo de la acomodación. ¿Qué es la acomodación? Para que ustedes se acuerden, por ejemplo, yo si estoy en mi casa estudiando, estoy leyendo un libro, y de repente quiero mirar lejos a alguien que me está hablando, yo voy a tener que desenfocar lo que estoy viendo de cerca para que mi ojo pueda llegar a enfocar lo que está viendo de lejos. Eso es un reflejo que se llama reflejo de la acomodación, que está a cargo justamente de este núcleo. Y a su vez, también este núcleo está vinculado con lo que es la inervación del esfínter de la pupila, que lo que hace está vinculado con este reflejo que se llama el reflejo fotomotor. ¿Bien? ¿Para qué sirve el reflejo fotomotor? Bueno, lo van a vivir todos los días de su vida, porque cada vez que ustedes salen hacia afuera, hacia un ambiente que esté muy iluminado, ¿qué es lo que pasa? La luz nos molesta y las pupilas lo que van a hacer es la famosa contracción o miosis, que es justamente para disminuir lo que es la entrada de luz al ojo. Entonces, ese reflejo, que es lo que se conoce como reflejo fotomotor, es un reflejo, no lo hacemos nosotros, no lo controlamos nosotros, sino que es automático, y está vinculado con esta función del tercer par mediante el núcleo de Edlinger-Westphal, que controla el esfínter de la pupila, que hace que se contraiga justamente la pupila. ¿Bien? Cuando hablamos del cuarto par craneal, que es el nervio troclear o patético, va a inervar el músculo oblicuo mayor o superior en algunas nomenclaturas. ¿Qué función cumple el músculo oblicuo mayor? Bueno, hace lo contrario a su nombre. Es una mnemotecnia para que ustedes se acuerden, y que a mí también me lo decían. Cuando hacíamos las clases de anatomía, nos decían eso. El oblicuo mayor o superior lo que hace es desplaza desplaza el ojo hacia abajo y hacia adentro. Hace un movimiento justamente oblicuo, desplaza el ojo hacia abajo y hacia adentro. Por lo tanto, el tercer par que inervaba el oblicuo menor o inferior, ¿qué va a hacer? Lo opuesto a su nombre. Va a desplazar el ojo hacia arriba y hacia afuera. ¿Estamos? La exploración de este par solo es medio dificultosa y a veces muy difícil identificar una parálisis del cuarto par aislado. Suele ser difícil la identificación. El sexto par es súper fácil, su nombre se llama motor ocular externo. ¿A quién va a inervar? Al recto externo. ¿Y qué hace el recto externo del ojo? Lleva el ojo hacia afuera. Súper fácil, súper sencillo. Entonces, lo que ustedes se tienen que estudiar es el tercer par. Ustedes estudian el tercer par, que mueve casi todo el ojo, y ya se van a saber el resto. Y de esa forma van a poder acordarse a la hora de hacer el examen físico y sobre todo, bueno, para el examen obviamente. Aquí vamos a ver algunas alteraciones en gráficos. Esto es sacado del libro que les conté, de la clase pasada de lo que es del sistema nervioso, ¿se acuerdan? Vamos a tener diferentes alteraciones. Por ejemplo, el paciente que tiene una parálisis del tercer par, recordemos que las funciones que cumple el tercer par también controla el elevador del párpado. Entonces, si tengo afectado el párpado, voy a tener una caída o ptosis palpebral. ¿Bien? A su vez, si yo le pido al paciente que trate de elevar el ojo, o yo se lo elevo al ojo, voy a ver que el ojo va a estar midriático. ¿Por qué? Porque no tiene la forma de hacer el reflejo fotomotor, ¿sí? Esa inervación que hace la contracción pupilar para generar la miosis no se produce, por lo tanto, este paciente va a tener lo que se llama el síndrome de Clover-Bernard-Horner, ¿se acuerdan? Que lo habíamos visto también. Y estos pacientes, a su vez, con respecto a la ubicación del ojo, se dice que el ojo va a estar desviado hacia afuera. Es decir, yo le abro el ojo va a estar midriático y desviado hacia afuera. ¿Por qué? Porque acuérdense que inervaba el recto interno lo que hace, aproxima el ojo hacia adentro. Entonces, si mi músculo falla, el que trae el ojo hacia adentro, el ojo se va a ir solito hacia afuera por el tono o por la actividad del recto externo inervado por el sexto par. ¿Estamos? Cuando yo hablo de la parálisis del cuarto par craneal, voy a tener el ojo que está desviado hacia adentro y hacia arriba, ¿sí? Justamente por la parálisis del cuarto par, que controla justamente la función del oblicuo menor. Entonces me va a tensar
la acción del otro músculo inervado por el tercer par. Y por último, aquí tenemos el ejemplo de la parálisis del sexto par, que está el ojo desviado hacia adentro, que esto es súper frecuente. Aquí, obviamente, al tener el déficit de la inervación del recto externo, me va a tensar los músculos del recto interno desviando el ojo hacia adentro. ¿Estamos? Esto también es lo que veníamos diciendo, lo que son los reflejos, ¿sí? Hemos repasado algo de esos reflejos cuando dimos la clase de semiología, ¿sí? De semiología neurológica en general. El reflejo fotomotor siempre lo tenemos que evaluar pupila por pupila, ¿bien? Tratando de poner la mano en medio para no estimular la pupila contralateral. Yo si alumbro el ojo, siempre tengo que tratar de utilizar una linterna que no sea muy fuerte la luz. Hay que tener cuidado con las linternas LED porque tienen una luz que suele ser muy, muy fuerte. Entonces, estimulamos el ojo, ¿sí? Y vamos a ver cómo ese ojo se contrae. Eso es lo que se llama miosis. Lo opuesto con ese se llama midriasis. El reflejo consensual, que es, mientras yo estoy realizando la maniobra del reflejo fotomotor, yo lo que voy a hacer, mientras alumbro un ojo, tengo que visualizar cómo se contrae la pupila contralateral. Entonces aquí el observador lo que está haciendo, está alumbrando el ojo izquierdo del paciente y tapa para que no se vea la luz al ojo derecho y ve cómo se contrae la pupila también del otro ojo, es decir, del ojo que no es alumbrado. Eso es lo que se llama reflejo consensual. Reflejo de acomodación y de convergencia, ¿sí? Aquí nosotros le vamos a pedir al paciente que mire un objeto, ¿sí? A un cierto punto, a veces se le coloca, por ejemplo, a 30 centímetros de distancia o un poquito más, y después se le va acercando, por ejemplo, ya sea el objeto o el dedo índice, y se va a ver que lo que hacen los ojos, hacen esto, lo que se llama la convergencia, es decir, para poder aproximar, y a su vez puede haber cierta miosis de ambos ojos al aproximar justamente el objeto que estamos acercando, y vamos a ver cómo los ojos del paciente se van a aproximar. Eso es lo que se conoce también como reflejo de convergencia. Quinto par. Bueno, hemos visto ahí fugazmente lo que son los primeros pares. Ahora empieza un poquito, digamos, lo complicado, diría yo, sobre todo con los últimos pares. El quinto par, lo que es el trigémino. Tiene diferentes funciones, motoras, sensitivas y también neurovegetativas. La parte motora es fácil y sencilla de comprender porque se encarga de los músculos de la masticación. ¿Bien? ¿Cuáles son los músculos de masticación? Los temporales, principalmente los maceteros, ¿sí? Los pterygoideos internos y externos, que son los que me permiten hacer movimientos de lateralización de la mandíbula. El músculo del martillo también se dice que está vinculado, ¿sí? El núcleo motor se encuentra a nivel de la protuberancia, ¿sí? Por debajo del piso del cuarto ventrículo. Lo que es su rama sensitiva, ¿sí? La parte sensitiva del trigémino se divide en tres ramas: superior u oftálmica, la media o la rama maxilar superior, y la tercera o inferior, que es la mandibular. Dentro del territorio, lo que va a inervar incluye los dientes, las encías. Esto es súper importante, chicos. Los 2/3 anteriores de la lengua son inervados por el trigémino, el paladar blando, la mucosa yugal, la córnea y el meato auditivo externo. Es decir, cuando habla de los 2/3 anteriores de la lengua, habla de la sensibilidad. Es decir, yo me toco la lengua y la lengua siente que la tocan, no siente el gusto, sino que siente el tacto, por eso hablamos sensitivo, no sensorial. Y se dice justamente que estos 2/3 anteriores de la lengua es inervado justamente por lo que viene a ser el trigémino. ¿Bien? Las fibras que llevan la sensibilidad termoalgésica, ¿sí? Recordemos que por un lado tenemos la sensibilidad táctil, ¿sí? Y por otro lado tenemos la sensibilidad termoalgésica, ¿sí? Todo lo que es la zona alrededor de la boca, las fibras que tienen la sensibilidad alrededor de esta zona, van a llevarlo al nivel del núcleo en la zona trigeminal, perdón, protuberancial, es decir, a nivel de la protuberancia. Las que llevan la sensibilidad, los sectores un poquito más por afuera de la boca, ¿sí? Van a entrar en núcleos más bajos, que son los núcleos vulvares. Recordemos que el trigémino tiene una distribución que es amplia en lo que es el tronco encefálico. Y las partes más periféricas van a llevar
justamente a los centros que se encuentran hasta el tercer y cuarto segmento medular cervical. Por eso se dice que lo que es la inervación termoalgésica tiene una distribución en catáfila de cebolla. ¿Eso para qué me sirve? Porque, por ejemplo, el paciente viene con una lesión cervical, por ejemplo, queda cuadripléjico, y yo tengo que evaluar la sensibilidad. Si yo, por ejemplo, veo que la sensibilidad aquí de esta zona del cuero cabelludo, esta zona de la cabeza está alterada, significa que la lesión afectó también el núcleo, justamente, del quinto par. Pero si tiene la sensibilidad conservada, a nivel justamente más periférico en la cara y más central, no ha comprometido esas porciones del núcleo del trigémino. Con respecto a lo que es la exploración, obviamente, a la hora de explorar tenemos que utilizar un pincel o se puede usar una aguja. No sé si han visto ustedes, vienen hoy en día lo que son los martillos de reflejos. Los martillos de reflejos tienen dos porciones, una más gruesa, una gomita gruesa y una gomita más finita. Y a su vez tiene en su porción superior una aguja y debajo del mango del martillo tiene un pincel. Entonces en neurología, comprarte un martillo de reflejo ya te viene con todo, porque tenés la aguja para ver la sensibilidad algésica y el pincel para ver justamente la sensibilidad táctil. Entonces yo voy a explorar la cara, ¿sí? Le pidiéndole al paciente que cierre los ojos para que no haga trampa a la hora de examinarlo, y yo le voy a tocar con el pincel y con la aguja y le voy a ir preguntando si pincha o si toca, si pincha o si toca en diferentes sectores en forma simétrica y bilateral. A su vez, la sensibilidad térmica la voy a evaluar. Acordémonos que tiene la sensibilidad termoalgésica, tiene esa distribución que es igual también en catáfila de cebolla. Entonces la puedo evaluar con tubos de ensayo, con agua fría y agua caliente. Esto se suele hacer frecuentemente en los consultorios de neurología, donde suelen tener instrumentos para poder realizar esto. Cuando hacemos la exploración motora, es decir, yo quiero ver la rama motora. Recordemos que la rama motora es una rama gruesa, ¿sí? Acompaña lo que es la rama del maxilar inferior, y la rama motora se encarga justamente de los músculos de la masticación. Entonces, yo le voy a pedir al paciente que muerda, y voy a ir palpando los maceteros. Le pido que muerda, voy a ir palpando aquí los temporales. Ustedes tóquense ahora mientras me van escuchando, y van a ver cómo se mueven los músculos temporales, no solamente cuando mastican, sino cuando hablan también. Le pido al paciente que mueva la mandíbula hacia un lado y hacia otro. De esa forma estoy evaluando lo que es la rama motora del quinto par. Recordemos que esto no lo hemos vuelto a poner porque ya lo vimos en la clase de semiología neurológica, cuando exploramos los reflejos, ¿sí? Lo que es el reflejo corneano. Acuérdense que usamos un hisopo, estimulamos lo que viene a ser la zona de la córnea, el paciente va a cerrar el ojo, que eso tiene una vía que es la aferencia es trigémino, es decir, el que da la sensibilidad es el trigémino, pero el que va a producir la contracción del ojo obviamente es el facial. Lo mismo se obtiene con el córneo palpebral, es de la misma forma. El reflejo glabelar o nasopalpebral, ¿se acuerdan lo que era? Percutíamos en la zona entre las cejas, eso va a producir la contracción también de los párpados. Reflejo maceterino, ponemos el dedo en forma transversal entre el mentón y el labio, percutimos el paciente tiene que tener la boca entreabierta, percutimos con la parte pequeña del martillo de reflejos, con el paciente con los ojos cerrados, y vemos cómo se contraen los músculos maceteros. Y reflejo superciliar, que vamos a percutir por encima de la ceja, con también el martillo de reflejos, y vemos lo mismo, vemos cómo se contrae justamente los párpados. Todo esto forma parte de la exploración de lo que viene a ser el nervio trigémino. Entonces, no hemos colocado esto porque ya lo hemos visto cuando dimos la clase de semiología neurológica. Pueden ver el video para poder acordarse. Aquí, por ejemplo, estamos evaluando lo que viene a ser la rama motora. Le pedimos al paciente que mueva y podemos hacer una cierta fuerza de oposición para ver si es capaz de abrir la mandíbula, ¿sí? Y vemos la distribución, cómo se ve lo que es la rama superior, la rama inferior, la rama media, perdón, y la rama inferior del maxilar, cómo está distribuido la parte sensitiva de lo que viene a ser justamente el nervio trigémino.
¿sí? Recordemos que esto es para ver la sensibilidad táctil, ¿sí? Yo me toco acá, es la llama oftálmica, me toco acá, la que percibe es la llama del maxilar superior, me toco acá, la que percibe es la del maxilar inferior. Si yo ya me pincho, ¿sí? Ahí estoy estimulando la vía algésica, es decir, o termoalgésica. O si me pongo un tubito de agua caliente, ahí justamente la distribución va a ir de acuerdo al nivel a diferentes centros. Si es aquí alrededor de la boca, va a ir a la zona protuberancial. Si es alrededor de la nariz o este sector, va a ir a la zona del bulbo. Y si es más afuera, ya son segmentos medulares cervicales. Esto les puse porque esto es frecuente que ustedes se van a encontrar el día de mañana en lo que se llama la neuralgia del trigémino, que es un cuadro patológico que suele ser caracterizado por la presentación de un dolor súbito, paroxístico, lancinante, que es idiopático la mayoría de las veces, ¿sí? Pocas veces se puede llegar producido como consecuencia de un tumor o de desmilenización. Esto vamos a ver posteriormente lo que es la desmilenización cuando estudiemos lo que es esclerosis múltiple, otra enfermedad con la que van a trabajar también el resto de su vida. Este par, súper importante porque es súper frecuente la afectación del nervio facial y depende de su conocimiento de anatomía, eh, justamente el pronóstico o justamente la terapéutica que van a tener con cada paciente a la hora de tener que encontrarse ante una parálisis facial. El facial tiene funciones motoras, neurovegetativas y sensoriales y sensitivas también, ¿sí? Acá vamos a ir viendo cada una de ellas. Bueno, las fibras motoras van a inervar la mímica de la cara. Entonces, esto es pregunta de examen, chicos. Me he encontrado con alumnos que no me sabían decir quién es el responsable de que se produzca la sonrisa o la mímica de la cara. Y me largaban trigémino. No se vayan a confundir con eso porque es error garrafal. Las fibras motoras, como su nervio lo dice, como su nombre lo dice, el facial inerva la cara, ¿sí? La mímica facial. El cuello, también el vientre posterior del músculo digástrico. Este núcleo motor, ¿sí? La porción motora del nervio facial, se encuentra en la porción inferior de la protuberancia. Entonces, si yo evalúo la parte motora, voy a estar viendo que el núcleo se encuentra a nivel de la protuberancia. Hemos visto que los óculomotores, su ubicación se encuentra a nivel mesencefálico. En el caso de las fibras motoras, abandona el hueso temporal por el agujero estilomastoideo, ¿sí? Con respecto a las fibras neurovegetativas, que son secretorias, sale del ganglio esfenopalatino, ¿sí? Se dirige a las glándulas lagrimales, mucosa nasal y rinofaringe. Entonces, esta función, que es una función parasimpática, es decir, la secreción glandular, ¿de quién es responsable? El nervio facial. Es decir, de quien tengamos rinitis o de quien tengamos las reacciones de las lágrimas, ¿quién es el que se encarga de eso? El nervio facial. Las fibras sensoriales, esto es súper importante y no se vayan a confundir, del gusto, ¿sí? No sé si esto se acuerdan o si lo sabían, las que originan justamente el gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, ¿quién es? El nervio facial. No sé si lo sabían, pero el nervio facial, en su función sensorial, está vinculada con los sentidos, por eso cuando escuchen la palabra sensorial está vinculada con eso. El que se encarga de dar la función del gusto, pero los 2/3 anteriores de la lengua, es el nervio facial. No se vayan a confundir con la sensibilidad del trigémino, que el que da justamente, como decíamos acá, la sensibilidad también de los 2/3 anteriores de la lengua es el trigémino, que está puesto en rojitas para que ustedes se acuerden. Bueno, regresando, las fibras sensitivas, bien, son aportadas por el nervio intermediario de Kreuzberg, ¿sí? Cuyo núcleo de origen se halla en la parte superior del tracto solitario. Esto es súper importante que se acuerden de lo que es el tracto solitario, pues se relaciona con múltiples núcleos. Del ala gris, y se dirige hacia adelante y hacia afuera, emergiendo del neuroeje, es decir, el tronco, entre el nervio facial y el octavo par sería, no el séptimo, proporciona sensibilidad al dorso de la oreja, ¿sí? Y al conducto auditivo externo, ¿bien? Entonces, todo lo que es la sensibilidad de esta parte, ¿sí? Y el conducto auditivo externo se encarga del nervio facial. A nivel
supranuclear, las fibras se originan en el pie de la circunvolución frontal ascendente y llegan hasta la rodilla de la cápsula interna, arribando a la protuberancia, ¿sí? Esto es, por ejemplo, si viniera desde arriba hacia abajo. Es decir, por arriba el núcleo, ¿de dónde sale? De la cuarta circunvolución, de la circunvolución frontal ascendente, ¿sí? Van a pasar por la cápsula interna y llegando así a protuberancia, a conectarse con el núcleo. ¿Por qué les pongo eso? Ya vamos a verlo enseguidita por qué. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Llegando al nivel de la protuberancia a través de la región media del pedúnculo cerebral, ¿sí? La mayor parte de las fibras se van a decusar a nivel de la protuberancia, es decir, por más que nosotros tenemos el núcleo que está en protuberancia, pero tenemos fibras que son corticonucleares, es decir, que vienen de corteza, ¿sí? Y que vamos a tener la conexión con el núcleo del facial a nivel protuberancial. ¿Esto por qué les pongo? Porque ustedes se acuerden, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, si quiero sonreír voluntariamente, si quiero levantar la ceja, si quiero hacer una expresión, muchas de esas órdenes no surgen del núcleo del facial que está en el tronco, sino que vienen de la corteza. Pero lo que sucede a nivel de la protuberancia es que muchas de las fibras se cruzan, es decir, se conectan con los núcleos contralaterales, ¿sí? Aquí se dice que las fibras que van a inervar la mitad superior de la cara tienen un control supranuclear bilateral. Esto es súper importante y ya vamos a ver por qué. Cuando yo quiero explorar el nervio facial, yo simplemente voy a verlo con la inspección, es decir, los rasgos fisionómicos. Voy a ver si el paciente tiene asimetrías o no, ¿sí? Si tiene arrugas a nivel de la frente, si tiene alteraciones a la hora de poder cerrar el ojo, si tiene borrado los surcos nasogenianos, si tiene desviación de la comisura labial, etc. Entonces, a la inspección yo ya puedo visualizar algunas cosas. Después le puedo pedir al paciente que haga ciertas mímicas. Por ejemplo, que realice ciertos movimientos, que eleve las cejas. Me pasó muchísimas veces que le digo al paciente, a ver, muéstrame los dientes. No tengo, me dice la mayoría. Entonces, bueno, pero ábrame la boca, quiero ver los dientes que tenga. Entonces le pedimos al paciente que abra, que muestre, y así vemos la mímica, vemos justamente si tiene desviaciones de la comisura labial y si los surcos nasogenianos están borrados o no. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Con dos alteraciones principales, que es la parálisis facial central y la parálisis facial periférica. ¿Bien? La parálisis facial central, como su nombre lo dice, es una lesión ubicada a nivel central. Generalmente se va a afectar el haz córtico vulvar, ¿sí? Se observa una parálisis de la mitad inferior de la cara, ¿sí? Presenta borramiento del surco nasogeniano, desviación de la comisura labial hacia el lado opuesto, y esto, lo que dice aquí, dice que a pesar que los músculos de la mitad superior están conservados por la doble inervación, es frecuente que los pacientes no puedan ocluir aisladamente el ojo del lado enfermo sin hacer lo mismo con el lado sano. Eso es lo que se llama el signo de Rabilloe. Entonces, acá me voy a detener un poquito con respecto a estas letras que están resaltadas. Los pacientes que tienen parálisis facial central, vamos a ver que tiene un compromiso solamente de la mitad inferior de la cara. Es decir, no tiene borrado los surcos frontales y generalmente no tiene comprometido lo que viene a ser la oclusión palpebral. ¿Eso por qué? Porque justamente, como habíamos dicho, se dice que las fibras que inervan la mitad superior de la cara tienen un control supranuclear bilateral. Por ejemplo, yo tengo un ACV que me afecta el hemicuerpo derecho. Recuerden ustedes que la vía piramidal se decusa, entonces si yo tengo un compromiso del lado derecho del cuerpo, la afectación ¿dónde va a estar? En la corteza contralateral, corteza izquierda. Voy a tener una parálisis facial que va a ser central. ¿Por qué? Porque las afectaciones centrales afectan solamente la mitad inferior de la cara. ¿Y eso por qué? Porque aquí decíamos que las fibras que van a inervar la mitad superior de la cara tienen un control supranuclear bilateral. Entonces yo, por más que tenga un ACV que me afecte, por ejemplo, ya sea la corteza, la cápsula interna o el trayecto subcortical, lo que va a hacer es que por más que esa parte esté dañada,
a nivel supranuclear, el núcleo del mismo lado se va a conectar con el núcleo contralateral que va a seguir recibiendo órdenes de la corteza sana. Por eso decimos que la mitad superior de la cara tiene una inervación que es supranuclear bilateral, ¿se entiende? Esa es la razón anatómica por la cual los pacientes que tienen un ACV o alguna causa central van a tener un compromiso solamente de una parte de la cara, no de todo. En estos pacientes, ¿sí?, decíamos que podemos llegar a encontrar lo que es el signo Chabellaud, que es decir, que ellos no pueden ocluir el ojo del lado enfermo sin hacer lo mismo con el lado sano. Es decir, tiene cierta debilidad, pero a la hora de hacer el examen físico general no ¿Puede se ser, hizo. profe? ¿Cómo decís, perdón? ¿Ese puede ser Ese puede ser ¿qué? de lo que estaba hablando usted? No entiendo a qué te estás De la refiriendo. parálisis de la, Es que es de que de eso estoy hablando. Estoy hablando de la parálisis facial. de eso estoy hablando, amigo. ¿Sí? Bueno, continuando, ¿sí? Estos pacientes, a su vez, vamos a ver que tienen justamente algunas veces los movimientos de la mímica o movimientos emocionales suelen estar preservados, a pesar que tengan justamente un compromiso un compromiso central como ser un ACV. ¿Y esto por qué? Porque recuerden ustedes que están muy vinculados con las vías extrapiramidales, ¿sí? Muy vinculados con lo que es la emoción. ¿Se acuerdan cuando veíamos de la fase parkinsoniana, ¿sí? La jugadora de póker, que es una fase amímica con falta de expresión? Bueno, justamente eso está relacionado con esto mismo, con la vía extrapiramidal, son vías dopaminérgicas. Entonces estos pacientes podrían llegar a tener, ante digamos, ciertas circunstancias emocionales, podrían llegar a tener movimientos que estarían comandados por la vía extrapiramidal. Pero también siempre, hablando de la parálisis facial central, siempre va a ser contralateral a la lesión. ¿Bien? Ahora sí, vamos a pasar a hablar de la parálisis facial periférica. Cuando hablamos de la parálisis facial periférica, se va a producir por lesión del núcleo o de cualquier parte de su trayecto. ¿Bien? Siempre, pero siempre, a diferencia de la otra, siempre va a ser homolateral a la lesión. Y aquí va a comprometer tanto los músculos de la mitad superior como de la mitad inferior. Y vamos a ver ciertos signos. Es decir, aquí yo sí, cuando lo inspecciono al paciente, voy a ver que tiene borrados los surcos frontales, va a tener, por ejemplo, también borramiento del surco nasogeniano, desviación de la comisura labial. Yo sí le pido al paciente que cierre el ojo, el globo ocular de ese ojo que está del lado afectado, voy a ver cómo se va a ir hacia arriba. Eso es lo que se llama signo de Bell, ¿sí? Y a su vez, si le pido al paciente que mire hacia arriba, voy a ver cómo el ojo que está del lado afectado excursiona o pasa más de largo que el contralateral, que es lo que se conoce como signo de negro. Entonces, esto es lo que se llama parálisis facial periférica, ¿sí? No se vayan a confundir, y muchas veces, es lo que yo les decía en algunas circunstancias, muchas veces nos hemos encontrado hasta con médicos que nos traen pacientes pensando que es un ACV y que lo que tiene es una parálisis facial periférica. Pregunta: ¿un paciente que tiene una parálisis facial periférica puede ser secundario a una causa central? Sí, puede ser, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos los síndromes alternos, en el cual el paciente puede cursar con una parálisis facial periférica de un lado, y a su vez va a tener un compromiso, una hemiparesia o una hemiplegia contralateral. Eso es lo que se llama síndromes alternos, que ya lo vamos a estudiar dentro de la clase que viene, si no me equivoco. Aquí vemos el ejemplo. Ya hemos visto también imagen previamente de lo que son las parálisis faciales periféricas, ¿se acuerdan? Vemos como aquí están bien marcadas los surcos de las cisuras, aquí el paciente está contrayendo lo que viene a ser la comisura labial, aquí está borrado los surcos nasogenianos, los surcos frontales también están borrados, y suele tener desviación de la comisura labial hacia el lado sano. Bueno, continuando con el octavo par, el estudio de este par generalmente ya es territorio o es terreno
de los médicos que son especialistas en otorrinolaringología también, ¿sí? Porque ellos se encargan justamente a través de otros operadores, como ser los especialistas en fonoaudiología, eh, o hay también kinesiólogos que se encargan de rehabilitación auditiva, se encargan de ver más frecuentemente esto, lo que vamos a estudiar ahora. Cuando nosotros estudiamos el octavo par craneal, nosotros vamos a encontrar con dos partes, con una rama coclear, o la auditiva propiamente dicha, y la vestibular, que está muy relacionada con el equilibrio y la orientación en el espacio tridimensional. La rama coclear, nosotros vamos a hablar que los estímulos, ¿sí?, llegan obviamente al pabellón auditivo, pasan lo que es el oído medio, todo lo que viene a ser el sistema de huesecillos, llegando a su vez hacia el laberinto que está en el oído interno, en cuyo interior del laberinto circula lo que es la endolinfa, ¿sí? El conducto coclear, ¿sí?, esta estructura, contiene lo que se llama el órgano de Corti, que es el órgano de la audición. Está compuesto por una serie de células ciliadas, ¿sí? En esta cóclea también se encuentra lo que es el ganglio espiral, que se dice que es la primera neurona de la vía auditiva. Sus prolongaciones son células bipolares, ¿sí? Van a constituir justamente esto, lo que viene a ser el nervio coclear, ya lo vamos a ver en un esquema. Y generalmente este nervio coclear está unido a la rama vestibular. Cuando salen del peñasco, se separa de la rama vestibular, que es la del equilibrio, recordemos, ingresa al tronco encefálico por la fosita lateral del bulbo, terminando los núcleos dorsal y ventral, que están situados en el piso del cuarto ventrículo. Pequeño recuerdo anatómico de cómo estaba constituida esta rama. Las fibras del núcleo ventral forman el cuerpo trapezoide, se dirigen hacia la oliva superior, van a hacer sinapsis con los tubérculos cuadrigéminos, y luego en el cuerpo geniculado, y allí van a nacer las fibras geniculotemporales y van a proyectarse hacia la corteza auditiva primaria. Nótese aquí cómo cuando hablamos del segundo par, todo lo que es existía justamente la vía genículo-calcarina, ¿sí?, que va a terminar ¿dónde? Corteza occipital, que es la que se encarga justamente de la visión, mientras que aquí estamos hablando ya de corteza temporal, que es lo que se va a encargar justamente de la audición. Lo que habíamos dicho, representación de justamente la cóclea, el ganglio espiral, ¿sí?, formaba lo que es el nervio coclear, formaba dos núcleos, ¿sí?, el núcleo ventral y núcleo dorsal, que del núcleo ventral surgía lo que es el cuerpo trapezoide, que este iba a tomar contacto con esto, con lo que son los tubérculos cuadrigéminos, y iba a formar lo que es, a través de la conexión con el cuerpo genicular interno, la vía genículo-calcarina, llegando así hacia la corteza auditiva. Cuando hablamos de la rama vestibular, ¿sí?, formada por prolongaciones axonales del ganglio de Scarpa, el aparato vestibular está constituido por tres conductos, recordemos, uno horizontal, uno anterior, uno posterior, y el otrículo y el sáculo. Recordemos también que estos conductos semicirculares también están rellenos de esta sustancia que se llama endolinfa. El movimiento de la cabeza genera el movimiento de esta endolinfa, que va a generar la estimulación de lo que son las crestas ampulares, que eso permitiría que el organismo detecte movimientos de aceleraciones angulares. Entonces, está muy vinculado con el equilibrio. Las máculas del utrículo y del sáculo, a su vez, van a captar movimientos de la cabeza. Entonces van a estar muy relacionados con la adaptación estática, es decir, en qué posición está quieta la cabeza, si está al revés, si está boca arriba, si está boca abajo, etc. Toda esa información surge ¿de dónde? Del oído. ¿Bien? Cuando se altera, a veces hay otolitos, que son los pequeños cristales que circulan dentro de estos conductos semicirculares, dentro de lo que es la endolinfa. Hay otolitos a veces que quedan obstruidos en estos conductos, y es allí que se manda información errónea a lo que viene a ser el cerebro, generando lo que se conoce como los vértigos. La paciente, o los pacientes, es más frecuente en mujeres sobre todo, refieren que tienen mareos, y siempre le dicen, es por la cervical, y no, mentira, la mayoría de las causas de los síndromes vertiginosos, es decir, un paciente que tenga vértigo, que siente que el vértigo se lo define como la sensación ilusoria de movimiento, ya sea de que el paciente se mueve, que rota, o que
el contenido o el lugar se mueve a su alrededor. Entonces, eso, las principales causas del vértigo, se debe a esto, a lo que viene a ser un vértigo periférico, es decir, secundario a compromiso de esto, lo que viene a ser el sistema vestibular. La rama vestibular termina en los núcleos vestibulares, que tenemos el superior, el lateral, medial e inferior, con sus epónimos, que tiene los estudios, se lo pueden acordar de anatomía, y van a presentar múltiples conexiones, ¿sí? Son lo que son el fascículo longitudinal posterior, que realiza conexiones con los oculomotores. Esto, ¿por qué les pongo? Porque ustedes, al realizar movimientos de la cabeza, muchas veces van a estar acompañados, sin que ustedes se den cuenta, de movimientos oculares. Entonces, a través de la conexión con este fascículo longitudinal posterior, se realiza esta acomodación de los ojos de acuerdo a la posición que nuestro cuerpo y nuestra cabeza adopte. Y obviamente, toda esta información también hace interconexiones con el cerebelo, y hay múltiples de otras conexiones que se producen, pero son dos de las principales que nosotros vamos a estudiar. Exploración, vamos a ver principalmente la rama coclear, cuando ya hemos visto de la rama vestibular cuando estudiamos taxia, ¿se acuerdan? De esa forma podemos estudiar la parte de las funciones del nervio vestibular. Cuando hablamos de la exploración de la rama coclear, nosotros tenemos que hablar con el paciente, y obviamente, si yo le hablo así como le estoy hablando a ustedes y no me escucha, y tengo que levantar la voz, obviamente estoy frente a un paciente que es hipoacúsico. Hay pacientes que ya no tienen nada de audición, y ese paciente se dice que tiene o una sordera o un anacusia, así se lo denomina también. Y yo, cuando estoy frente a un paciente que es hipoacúsico o que tiene una sordera, yo tengo que estudiar si esa sordera es una sordera de conducción, que es justamente secundario a un compromiso del oído externo, oído medio, lo más frecuente un tapón de cera, un cuerpo extraño, o un tumor incluso, mientras que puedo encontrarme con sorderas o hipoacusias de percepción que se debe a una alteración del oído interno o del nervio coclear. Si yo detecto la hipoacusia, vamos a tener que tratar de utilizar estas pruebas con diapasones. El diapasón es un instrumento que ya les voy a mostrar enseguida, que emite, no, me falta un 5 acá, es un diapasón que emite una frecuencia. Yo lo golpeo, el diapasón tiene dos ramas que vibran y una que es un manguito. Yo lo golpeo y voy a obtener vibración. Esa vibración a su vez emite un tono musical, que se pueden utilizar diferentes tipos de diapasones, pero el que más frecuentemente se utiliza es este, el que tiene 256 Hz. En música se utilizan otros diapasones, por ejemplo, el que tiene 440 Hz, que es una nota que es un La, el La 440, pero los diapasones que se utilizan en música no son los mismos que se utilizan para la exploración auditiva. Entonces, voy a utilizar diferentes pruebas mediante esto, que son los diapasones. Yo golpeo el diapasón, por ejemplo, con los nudillos, o con una porción, digamos, ósea, o con algún objeto duro, para generar y hacer que el diapasón empiece a vibrar. Voy a realizar esta prueba que se llama la prueba de Weber. Yo le coloco el diapasón en lo que es el vértex craneal, y lo que voy a generar es que el paciente pueda llegar a percibir hacia dónde los va a sentir, hacia dónde se va la vibración, ¿sí? Si yo digo, o mejor dicho, si el paciente me dice que se va más, la vibración la siente más de un lado, yo ahí digo que el paciente tiene una prueba de Weber que está lateralizada, ¿bien? Se dice que los pacientes que tienen las hipoacusias de conducción, tapón de cera, una otitis, un cuerpo extraño, etc., obviamente estas sorderas de conducción o hipoacusia de conducción, al generar justamente una obstrucción, generan que la conducción ósea sea más efectiva que la aérea. Entonces, cuando realizo la prueba de Weber, voy a ver que va a estar lateralizado hacia el lado afectado. Mientras que si el paciente tiene una sordera de percepción, es decir, por más que tenga un tapón, que el oído esté sano, pero si su oído interno, si su nervio coclear está afectado, no va a percibir nada de nada, y lo va a sentir solamente en el oído sano. Es decir, va a ocurrir lo contrario, va a estar lateralizado, pero hacia el oído sano.
¿Estamos? Entonces, un paciente que tiene una sordera de conducción va a tener un Weber lateralizado. Hay otra prueba, que es la prueba de Rhein, en la cual yo también percuto el diapasón y lo coloco el diapasón sobre la apófisis mastoides. Es decir, el manguito lo coloco aquí detrás de la oreja, en la apófisis mastoides, hasta que el paciente deje de percibir la vibración. Cuando el paciente deja de percibir la vibración, lo coloco ahí enfrente del oído, como sale la imagen. Rápidamente, se dice que en condiciones normales se debe continuar percibiendo la vibración, es decir, una persona sana tiene que seguir escuchando el sonido, es decir, percibe la vibración, no siente más la vibración, va a seguir vibrando por más que no se sienta, y va a seguir produciendo sonido. Entonces coloco el diapasón frente al oído, y en personas normales se dice que se puede seguir percibiendo el doble de tiempo que en la mastoides. Eso decimos que es un signo de Rhein positivo. Cuando no se produce esto, es decir, que no escucha nada el paciente después que cesó la vibración, se debe a que hay una mejor transmisión ósea que aérea. También estoy en un paciente que tiene una hipoacusia de conducción. ¿Estamos? Es decir, tiene tapado el oído básicamente, entonces no lo va a escuchar por más que se lo ponga enfrente. Es así de fácil. Y la prueba de Swabatch, ¿sí? Que aquí también lo vamos a realizar colocando también el diapasón sobre la apófisis mastoides, y tengo que medir el tiempo durante el cual el paciente percibe el sonido. Si la percepción dura más de 20 segundos, se dice que la prueba está alargada. Es un Swabatch alargado. Si dura menos de 16, se dice que está acortado. Los pacientes que tienen una sordera o una hipoacusia de conducción suelen tener un Swabatch que está alargado del lado afectado. Y si es de percepción, obviamente va a estar acortada. Por eso, si yo tengo un tapón mucoso, tengo una obstrucción, un cuerpo extraño, etc., voy a tener una prueba de Weber, que es la primera, lateralizada. Voy a tener una prueba de Rhein, que viene a ser negativa, y voy a tener una prueba de Swabatch, que viene a ser justamente alargada, porque tiene justamente mayor conducción ósea. ¿Estamos? Noveno par, ya falta poquito, lo que viene a ser glosofaringeo. En este caso, ya los núcleos, estamos hablando, están a nivel vulvar. Vamos a encontrarnos frente al núcleo sensitivo sensorial, que es el núcleo gustativo, un núcleo motor, que está en el núcleo ambiguo, y un núcleo vegetativo, que es lo que se conoce como el núcleo salival inferior. Posee fibras aferentes y eferentes, son somáticas, viscerales, y también son generales y especiales, y es un nervio que está íntimamente ligado al neumogástrico. Vamos a encontrar las fibras aferentes somáticas, generales, que esto provienen de la piel del área retroauricular, ¿sí? Se proyecta a través de la rama auricular del nervio vago. Vamos a encontrar fibras aferentes viscerales especiales, que es súper importante que se acuerden porque conduce las sensaciones gustativas, ¿sí? Del tercio posterior de la lengua. Recuerden que el facial daba lo que es la sensorialidad, el gusto de los dos tercios anteriores. El tercio posterior de la lengua, ¿quién lo da? El glosofaringeo. Está integrado por una rama sensorial especial también, ¿sí? El nervio del seno carotídeo, que interviene también en la regulación de la tensión arterial. Las fibras aferentes viscerales generales, que conducen estímulos o impulsos táctiles, térmicos y dolorosos a la mucosa del tercio posterior de la lengua, las amígdalas, pared posterior de la faringe y trompa de Eustaquio. Es decir, nosotros tenemos fibras aferencias que son viscerales generales. Cuando habla de las viscerales generales está hablando de las sensitivas. Entonces aquí dice que da los estímulos táctiles, térmicos y dolorosos de la lengua. Entonces, pregunta, si yo me pincho la lengua en la parte de adelante, ¿quién va a dar esa sensibilidad? El trigémino, ¿sí? Pero si yo me pincho la lengua, por ejemplo, me traigo una espina de pescado y me pincho en la parte posterior de la lengua, justo en el tercio posterior, el que me va a dar esa sensibilidad es el glosofaringeo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces el glosofaringeo se encarga tanto del gusto como del tacto de la lengua, el tercio posterior, mientras que el 2/3 anterior de la lengua, lo que es el facial, se encarga del gusto y el trigémino se encarga de la sensibilidad. ¿Bien? Y a su vez, vean también otras funciones que cumple, como inerva también la zona de las amígdalas, la pared posterior de la faringe y la trompa de Eustaquio. Por eso cuando vimos, ¿se acuerdan? El reflejo
faringeo o el reflejo nauseoso, yo estoy estimulando la faringe a través de este nervio, el glosofaringeo, pero el que me genera el estímulo, el movimiento, es el neumogástrico. Por eso digo que es una vía con una eferencia 9 y una eferencia 10. Un reflejo, perdón. Bueno, por último, las fibras eferentes viscerales, que son generales, ¿sí? Están destinadas a la glándula parótida, que originan lo que dijimos, el núcleo salivar inferior. Las eferentes viscerales especiales salen del núcleo ambiguo e inervan el músculo estilofaringeo y parte del constrictor de la faringe. Y el núcleo motor o ambiguo posee una inervación bilateral, está relacionado con reflejos como la tos, la dilución y el vómito. Entonces, tiene una función muy importante, pero íntimamente ligada, como dijimos, al neumogástrico. ¿Cómo lo vamos a explorar? Tiene unas funciones que son muy relacionadas con la sensibilidad y muy vinculadas con el neumogástrico. Lo que habíamos dicho, el reflejo faríngeo o el nauseoso, ¿se acuerdan? Estimulamos con un bajalengua la parte posterior de la garganta, de la faringe, y nosotros vamos a ver justamente la contracción de la faringe, y obviamente si tiene náuseas o no. Por eso decimos que es una vía con una aferencia que es glosofaringea y neumogástrica o vagal la eferencia. El reflejo del velo palatino, ¿sí?, se obtiene si yo estimulo el borde libre del velo del paladar, ¿sí?, del paladar blando, con un bajalengua, y eso va a generar la elevación del mismo, del velo del paladar, sin desviación de la úvula. También interviene el noveno y el décimo. La evaluación del gusto es muy difícil de hacerla porque le tengo que pedir al paciente que saque la lengua, ¿sí? A veces uno tengo que colocar un guante, se la tengo que prender a la lengua, por así decirlo, y con un hisopo embebido con diferentes sustancias, chocolate, limón, vinagre, etc., yo voy a, con el hisopo, estimular la parte posterior de la lengua, y de esa forma evaluar la sensorialidad o el gusto del glosofaringeo. ¿Estamos? Por eso decimos que lo tiene que hacer el paciente con la lengua hacia afuera, sosteniéndole la lengua, y no tiene que cerrar la boca, porque si cierra la boca, ya las sensaciones empiezan a deslizarse por la saliva o justamente por los movimientos reflejos de la boca, puede llegar a la sensación deslizarse hacia la tercio anterior de la lengua y chau, ya estoy estimulando ahí el facial y no puedo estudiar solamente el glosofaringeo. Por eso es más exquisita la exploración del gusto del glosofaringeo. Es muy fina, mejor dicho. Bueno, en cuanto a las alteraciones, ¿sí?, como dijimos, al evaluar el tercio posterior de la lengua, puedo llegar a encontrar si el paciente tiene una hipogeusia, es decir, una disminución del gusto, una ageusia o parageusia, que son percepciones distintas, ¿sí? Las lesiones que son del núcleo, ¿sí?, recordemos que está a nivel vulvar, puede llegar a comprometer pares vecinos. Es difícil que una afectación del glosofaringeo sea aislada, sino que también se puede acompañar de compromisos del onceavo y del doceavo par craneal. Entonces, esos pacientes van a cursar con disfagia, disartria y atrofias linguales. La atrofia principalmente es generado por el doceavo par, que es el que da la motilidad a la lengua. Las lesiones que son supranucleares, es decir, la que se me da, por ejemplo, un traumatismo de cráneo, una ACV, algo que me afecte la corteza, por eso son supranucleares, y si es unilateral, no suele producir déficit, porque pasa lo mismo que pasaba en el facial, ¿se acuerdan? Porque hay una inervación córtico-vulvar que es bilateral, ¿sí?, del núcleo ambiguo. Entonces, si yo tengo una afectación aislada, por ejemplo, me da un ACV embólico chiquitito que me afecta la parte de la corteza, que justo es la córtico-nuclear que estimula el glosofaringeo, no va a haber mucho déficit porque justamente existe esta inervación bilateral. Pero si la lesión ya es bilateral, ¿sí?, aquí el paciente ya va a tener disfagia grave, risa, llanto inmotivados y disartria, configurando algo que se llama síndrome pseudovulvar, que esto lo van a leer bien después ustedes más tarde. Esto lo preguntan mucho las profes. Nervio glosofaringeo, bueno, como decimos, lo vamos a estimular de la misma forma, ¿sí?, con el reflejo faringeo, ¿sí?, también el reflejo del velo del paladar, con un bajalengua, lo hacemos de la misma manera, como habíamos visto también en la exploración del examen físico neurológico en la clase anterior.
Entonces, esto es la imagen que corresponde al texto que dijimos hace un ratito, de cómo vamos a ver, a tratar de obtener lo que es el reflejo nauseoso. Ya vamos finalizando. Nos encontramos con este par, súper complicado, bastante extenso porque tiene muchísimas funciones, funciones somáticas, motor sensitivo, y vegetativo, que es también motor y sensitivo. Todos están presentes de estos núcleos, ¿sí? Están presentes en el bulbo raquídeo, o que también, como la nomenclatura actual la llama, el bulbo raquídeo, la médula oblonga, ¿sí? El núcleo somático, ¿ok?, corresponde a la parte inferior del núcleo ambiguo. Bien, recordemos que el núcleo ambiguo está muy relacionado también con el núcleo del noveno par craneal. Situado en la formación reticular, relacionado con la corteza por las fibras córtico-nucleares, que es lo que se llama fascículo geniculado también. Emite fibras para los músculos constrictores de la faringe y los músculos intrínsecos de la laringe. Es lo que se llama el nervio recurrente, ¿sí? O núcleo faríngeo. Tenemos el núcleo sensitivo, que las fibras se originan en los ganglios superior, que le llaman ganglio yugular, e inferior, o ganglio plexiforme. Lo que está entre paréntesis son las nomenclaturas antiguas, ¿bien? Las células emiten prolongaciones periféricas que recogen sensibilidad de la mucosa digestiva, laringe y respiratoria. Así que miren todo la sensibilidad que tiene. Es decir, por ejemplo, yo estoy comiendo, algún pan, alguna panificación, se me manda una amiga a través de la vía aérea. ¿Qué es lo que se me va a estimular? La mucosa respiratoria, si pasó de largo la laringe y la tráquea. ¿A quién voy a estimular ahí? Justamente al núcleo sensitivo, el neumogástrico. Entonces, vean las funciones que cumple. El trayecto es idéntico, tanto las fibras motoras como sensitivas van a terminar en el piso del cuarto ventrículo, en el núcleo del tracto solitario, y este nervio se exterioriza por el surco posterolateral del bulbo, ¿sí?, entre el nervio glosofaríngeo y el nervio accesorio, ¿sí?, que es lo que se conoce como el origen aparente. Habíamos dicho que tiene funciones vegetativas, tanto motoras como sensitivas. Recuerden, cuando hablamos de vegetativos, estamos hablando del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Para que se ubiquen. Situados en el piso del cuarto ventrículo, en el trígono del vago, que es lo que se conoce antes como ala gris, en el núcleo del hipogloso por dentro, y el núcleo del tracto solitario por fuera, se los reúne a todo esto como el núcleo dorsal del vago, ¿sí? Todos estos núcleos, ¿sí?, constituyen todo ese nombre. Tenemos por un lado los vísceros motores, la función vegetativa pero motora. Aquí las fibras que del parten se distribuyen en todas las vísceras que son en abajo del vago. Inerva un montón. Faringe, esófago, intestino delgado, intestino grueso, páncreas, vías biliares, tráquea, bronquios, pulmones, corazones. Y la función parasimpática, es decir, la estimulación parasimpática la da principalmente esto, el nervio vago. Y el núcleo víscero-sensitivo, que va a recibir las fibras correspondientes a la sensibilidad visceral, es decir, la sensibilidad de las vísceras. Cuando hablamos de la exploración, lo vamos a hacer a la simple inspección con la evaluación de la voz. Es decir, recordemos que el que controla la laringe, el que hace que yo pueda hablar ahora, es justamente este nervio, el nervio vago, ¿sí? Entonces, un paciente que tenga una lesión del recurrente o del nervio vago va a generar una parálisis también de las cuerdas vocales, o en algunos casos puede tener parálisis del velo paladar. Si tiene una parálisis del velo paladar, va a tener una voz tipo nasal. Las parálisis de las cuerdas vocales va a generar y dar lugar a algo que se llama voz bitonal. Las voces bitonales son frecuentes en pacientes que tienen tumores de cabeza y cuello, por ejemplo, un tumor tiroides, que pueda comprometer el recorrido justamente del nervio recurrente, va a dar un signo de presentación que es la voz bitonal. Cuando yo quiero evaluar el velo del paladar, ¿sí?, le pido al paciente que abra la boca, ¿sí? Yo ahí voy a ver si tiene asimetrías o no. Si le pido que pronuncie la letra A en forma sostenida, es decir, que vocalice, se observa cómo se eleva el velo del paladar en situaciones normales. Pero si yo tengo una parálisis unilateral, voy a observar cómo hay una insuficiencia en la elevación del velo y desviación de la úvula hacia el lado que está sano. Si el compromiso es bilateral, el velo paladar está caído y hay ausencia de reflejo palatino, hay disfagia con regurgitación por la nariz, que ya lo vamos a ver enseguida. Si yo quiero ver la laringe, ahí ya tengo que hacer una laringoscopía, ¿sí?, para ver
si hay pérdida de la atención y si hay separación de las cuerdas vocales, sobre todo si estamos hablando de lesiones unilaterales. La otra vez, hace mucho había visto un documental de National Geographic de cómo mostraba en medio de un concierto, había un hospital en Estados Unidos, el Hospital Massachusetts, si no me equivoco, y le hicieron una laringoscopía a Steven Tyler, el cantante de Aerosmith, en el medio de un concierto, y justamente veían cómo se comportaban las cuerdas vocales en el punto de máxima tensión, obviamente, en una actividad muy intensa como hacer un concierto de Aerosmith, imagínense. Entonces, esa es la única forma de ver la laringe, sí o sí, con una laringoscopía. Esto es para ver la prueba, justamente si hay una parálisis del nervio paladar, que este sería una función ya del nervio vago o neumogástrico. Le pido al paciente que tome un poquito de agua, le voy a pedir que incline la cabeza hacia adelante y que trague. Si el paciente tiene una parálisis del paladar, va a haber una regurgitación por la nariz, que eso es un signo justamente de un compromiso del neumogástrico. Y obviamente, si hago los otros reflejos que hemos visto, el reflejo nauseoso, faríngeo, el reflejo del velo del paladar, obviamente van a estar alterados. No se los pongo ahora porque ya lo hemos visto cuando vimos el osofaringio. Entonces, para no ser reincidente, lo damos por comprendido. Terminando ya, uno de los pares más fáciles, el 11º par, que es el nervio espinal. Es un tronco que va a reunir dos nervios, el espinal vulvar, que es el nervio motor de la laringe, ¿sí? Y el espinal medular, que es el nervio esternocleidomastoideo y del trapecio, ¿sí? El núcleo vulvar, el núcleo laringio, situado en el bulbo, debajo del núcleo ambiguo, acuérdense, pero igual la principal inervación la da el neumogástrico, de lo que viene a ser la laringe. Núcleo medular o accesorio, que está situado en la parte lateral del cuerno ventral o de las astas anteriores, y se extiende en altura desde el bulbo hasta el quinto miliómero cervical, ¿sí? Un núcleo que es un poquitito más grande. El nervio accesorio, también se lo suele llamar nervio espinal o nervio accesorio, sale del cráneo por el foramen yogular, antes llamado agujero rasgado posterior, va a formar dos ramas, una medial que va a formar anastomosis vago-accesoria, y una rama lateral que llega a la cara profunda, el esternocleidomastoideo, y luego se dirige hacia atrás a la parte superior del cuello y debajo del músculo trapecio en el que termina. Básicamente, lo que hace el nervio espinal, inerva el esternocleidomastoideo, responsable del movimiento de la cabeza, ¿sí? Y del trapecio, responsable de la elevación del hombro. Entonces, yo si quiero explorar la función del nervio espinal, tengo que hacer eso. Pedirle al paciente que flexione la cabeza, que rote hacia un lado, hacia otro, y lo puedo hacer con maniobras de oposición. Coloco la mano en la mejilla del paciente, le pido que gire hacia un lado, generando cierta oposición. Hago lo mismo del lado contralateral. Para evaluar el músculo trapecio, se dice que lo que hace el trapecio es retrae la cabeza, eleva, rota y retrae la escápula y colabora con la elevación del hombro. Para hacer una examinación fácil y sencilla, le pido al paciente que encoja los hombros y yo le puedo hacer resistencia y de esa forma, evaluar la que es la fuerza y a su vez, a la palpación puedo llegar a evaluar el trofismo. Los pacientes que tengan alteraciones de esto, ¿sí? Las parálisis de un esternocleidomastoideo, no tiende a alterar la postura cefálica cuando está en reposo, pero sí obviamente va a tener una hipofunción a la hora de querer rotar la cabeza hacia un lado o hacia otro. Los pacientes que tienen compromiso del trapecio es evidente porque van a tener debilidad a la hora de querer elevar el hombro. Cuando se afecta cuando hay lesiones al núcleo ambiguo, es decir, no se va a afectar solo, sino que se va a afectar justamente con el compromiso de los otros pares craneales. Y a veces si se afecta el núcleo, ambiguo, se da en contexto de enfermedades de la motoneurona, que eso ya vamos a ver más adelante. Aquí vemos la maniobra, como simplemente colocamos la mano, ejerciendo posición a la hora de querer elevar el esternocleidomastoideo. Por último, tenemos el hipogloso mayor, ¿sí? Que es un nervio que es vulvar, comprende dos núcleos. Vamos a tener el núcleo principal o núcleo lingual, que está situado debajo del epéndimo, del piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Contra la línea media. Y el núcleo accesorio, que es menos importante, emerge en el surco lateral anterior del bulbo, ¿sí? Que es el origen aparente. Va a emerger del cráneo por el agujero condilo anterior, dirigiéndose hacia adelante, hacia abajo, hasta el ángulo de la mandíbula, ¿sí? Pasa cerca a la carótida interna de la vena yugular y se dirige medialmente hacia la lengua. Entonces, le va a dar inervación a la lengua.
Entonces, ¿quién le da lo que es la función motora a la lengua? El hipogloso mayor, es decir, el 12º par craneal. Entonces, fíjense la lengua, como simplemente viendo la lengua y explorando la lengua, estoy explorando montonazos de par craneales. La parte motora se encarga principalmente lo que viene a ser el hipogloso mayor, la parte de lo que es el gusto, los 2 tercios anteriores, el facial, la sensibilidad, el trigémino, y todo lo que es posterior, tanto el gusto como sensibilidad, el glosofaríngeo. Entonces, ¿qué maniobras voy a utilizar? Voy a tener que visualizar primeramente que a la inspección, si tiene signos de atrofia o fasciculaciones, si hay un compromiso de este par, obviamente generaría una atrofia o fasciculación de la lengua. Le pido al paciente que proyecte la lengua hacia afuera, que la mueva hacia un lado, hacia otro, hacia arriba, hacia abajo. Cuando hay una lesión unilateral, si yo le pido al paciente que saque la lengua, se va a ver cómo se desvía hacia el lado que está afectado. ¿Por qué? Por acción del músculo geniogloso del lado sano. Es decir, yo tuve un compromiso del lado izquierdo, le pido al paciente que saque la lengua, se va a ir justamente hacia el lado afectado, porque el músculo que está sano va a empujar y va a desviar. Los pacientes que tengan parálisis bilaterales, estos pacientes van a cursar con disartria, y está asociado también, obviamente, a trastorno de la masticación y de la deglución, porque justamente la lengua tiene esa función importante a la hora de alimentar. Esto parece una pavada, pero a la hora de la rehabilitación y de la de vuelta a la sociedad, un paciente que ha tenido un compromiso del sistema nervioso central que afecta a este par, cuesta mucho que se pueda rehabilitar, y muchos de estos pacientes, porque tienen trastorno de la masticación o de la deglución, quedan con sonda nasogástrica, o para que no queden con sonda nasogástrica en forma crónica, se les hace botón gástrico. Entonces, si el paciente no se llega a rehabilitar adecuadamente, esto ya es una función más del fonoaudiólogo, ¿sí? No lo van a hacer tanto ustedes, sino que esto ya es una rehabilitación que lo hace más el fonoaudiólogo. Si no se llega a rehabilitar completamente, son pacientes que ya quedan o con sonda nasogástrica o botón gástrico. Los pacientes, obviamente, que tengan alteraciones, podemos tener alteraciones supranucleares, ¿sí? Que pueden ser bilaterales, ¿sí? No van a presentar atrofia ni fasciculaciones. Las lesiones que son bilaterales, que formaría parte de lo que es el síndrome pseudobulbar. La lesión unilateral, bueno, produce lo mismo, ¿sí? Cuando es agredido a nivel nuclear, el trastorno suele ser bilateral con atrofia y fasciculación, es decir, aquí ya se afecta el núcleo, que es lo que se conocería ya como la enfermedad de la motoneurona. Aquí vemos en el esquema cómo el paciente está moviendo la lengua hacia un lado, hacia otro. Pequeño dato que no sale ahí en la diapositiva: yo si le pido al paciente que saque la lengua, se va a desviar hacia el lado que está, digamos, enfermo, ¿sí? Porque el lado sano empuja empujando, digamos, al tener más tono el músculo gineuloso que está sano, que está indemne, va a empujar y va obviamente a desviar la lengua hacia el lado que está enfermo. Pero si yo le pido al paciente que abra la boca y está con la lengua relajada, ese músculo va a tener más tono, entonces la va a traer hacia el lado sano, ¿sí? Pequeño dato para que sepan a la hora de la exploración de un compromiso unilateral del hipogloso mayor. Bueno, con respecto a la bibliografía, hemos sacado mucho el contenido, obviamente, de libro de anatomía, y obviamente la semiología, que son los libros que ya hemos comentado.